Hola, ¿cómo están? Soy Guillermo Elizondo, bienvenidos a otro episodio de Memorándum y como bueno ya ha sucedido en otras ocasiones, fíjense que hoy estamos en el contexto del Congreso de Radiología de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen aquí en la bella ciudad de Guadalajara y fíjense que hoy quiero hablar de algo que muchas veces parecería como que no le damos la importancia necesaria entre los radiólogos y es lo que es escribir ciencia. Y para eso tengo el gusto de conversar con una colega y una amiga, a quien, bueno, pues admiro mucho, es la doctora Ana María Contreras, y ella es editora científica de la revista de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, el JMX Free, que por sus, ahora como todos saben, pues está en inglés, es el Journal of the Mexican Federation of Radiology, y el editor en jefe está aquí con nosotros, el doctor Mauricio Figueroa, que está aquí en el Congreso, y le pedí que por favor pues estuviera aquí con nosotros. Y bueno, la verdad de las cosas es de que yo lo que quería era compartir con ustedes el pensamiento, la experiencia, los consejos, ¿sí?, que podemos aprender de la autora, que es Anita, de dos editoriales que a mí se me hicieron sumamente importantes. El primero cuando lo leí en el 2023 y uno último de este año que reservé para hacer la entrevista ahora y que tienen que ver con lo que yo consideraría como un antes y un después de cómo analizar lo que estamos haciendo como radiólogos en los centros de formación, como asesores, como mentores, en lo que corresponde a la investigación radiológica en México. Así es que, bueno, primero, antes de entrar un poquitín en detalle, quisiera pedirle al doctor Mauricio nada más unas palabras sobre esto y continuamos con el podcast. Sí, muy buenas tardes, doctor Guillermo Elizondo, gracias. Quiero comentarles brevemente que este proyecto inició como un sueño y afortunadamente gracias al equipo que se ha formado, somos cerca de 70 colaboradores de la revista, se ha hecho realidad. Pero para esto, que ya lo habíamos pensado hace muchos años, como lo dije, yo hablé y me tomé la libertad de invitar a la doctora Ana María a tomar un café. Le dije, este es un sueño. Tú la conocías desde hace unos pocos años. Unos años, fuimos casi... No digamos décadas, ¿verdad? contemporáneos en el Instituto Nacional de la Nutrición. Así es. Ajá. Bueno, pues la doctora desde entonces la conozco, hizo medicina interna, se graduó con mención honorífica y después se fue a Harvard, ¿sí?, a continuar en el aspecto de investigación. Yo le dije en pocas palabras, doctora Ana María Contreras, este sueño que tenemos puede ser realidad si usted nos acepta ayudar, dirigir, porque yo ya conocía un libro que la doctora había sacado, es un libro muy bonito, que la doctora hablará más de eso, yo me quedo muy corto ya, pero le dije, en serio, ¿nos puedes ayudar? Este sería tiempo completo en la federación y afortunadamente por todos los radiólogos de México quiero hacer patente que gracias a ella este proyecto ha sido una realidad y la revista en pocos años se está posicionando en un nivel muy alto, hablando de estándares de calidad, y vamos a lograr, si seguimos trabajando de esta manera, el factor de impacto. Así es. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Mauricio tiene que irse a dar unas conferencias ahorita, pero agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Mauricio, ¿ok? Con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con la entrevista y ¿se acuerdan que les platicaba que lo que me llamó la atención y de lo que queremos hablar, este es el póster de la revista, tiene que ver con dos artículos. Uno de ellos se titula, bueno, voy a decirlo en español, el que les digo que publicó primero se titula, Anita, de lo que hablo cuando hablo al escribir artículos científicos. Y el segundo, que también es uno interesante,
tiene que ver con, permíteme porque aquí, con la importancia de la formación, se llama formación de radiólogos investigadores mexicanos. ¿Cómo se puede lograr esto? Y esto lo publicó, creo que fue el primer número de este año, del 2025. Así es. Entonces, estos dos textos hablan de lo que somos, realmente esa es la parte que yo quisiera transmitir en esto, de lo que nos falta, que realmente es mucho, pero si no queremos, o sea, no podemos resolver algo si no reconocemos cuál es el problema. ¿Y cómo podríamos llegar a ser si tomamos la investigación, ¿sí? Ustedes saben que es una parte que a mí me interesa bastante, como una parte esencial de nuestra profesión? Entonces, Ana María, pues qué gusto tenerte aquí, bienvenida a Memorándum. Gracias, doctor Guillermo. Es un placer poder estar en esta conferencia y, claro, creo que hemos logrado llegar hasta este punto en donde tenemos claridad para avanzar y lograr los objetivos. Uh-huh. Ese es, pues, el punto en el que ahora nos encontramos con la revista. Fíjate que leyendo los dos artículos, voy a separarlos así como en una especie de bloques, vamos a decir así, este episodio. Yo quisiera que en tu primer editorial, porque la verdad son las editoriales iniciales de la revista, de los números que les platicaba, hablas de lo que sería, digamos, podríamos llamar el contraste. Ahorita hace un momento también estaba en otra conferencia que diste sobre bioética, en el escribir ciencia, y tú comentabas el enorme contraste que existe entre la cantidad de trabajos que se tienen que presentar, por ejemplo, en congresos como este, o que todos los residentes tienen que hacer una tesis, ¿sí? En muchas sedes, y no es que en todas las sedes, y todo eso finalmente se hacen protocolos de investigación, y la verdad es de que muy pocos de esos trabajos llegan a ser publicados, así es. Y dices que el principal obstáculo no está en la investigación, sino en la escritura, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, el dolor de escribir. Pero bueno, yo quisiera preguntarte directamente, ¿por qué crees que escribir sigue siendo tan difícil para tantos médicos y bueno, y en particular para nosotros los radiólogos? Escribir es difícil. Bueno, lo podría decir, es fácil después de ser difícil. Y esto tiene que ver con la formación. A nosotros nos forman consumiendo conocimiento. Uh-huh. Los médicos somos grandes consumidores de conocimiento enfocado a resolver problemas clínicos. Cuando nosotros estamos ante un paciente, requerimos del método científico para hacer diagnóstico, para decidir tratamiento, establecer pronóstico. Nuestra formación médica es científica. Uh-huh, uh-huh. Y nuestra forma de desarrollar el razonamiento clínico se basa en el método científico. También durante nuestra formación un requisito es desarrollar un estudio de investigación que nos va a permitir obtener nuestro grado de médicos o la licenciatura, maestría, especialidad uh-huh. o un grado de maestro o doctor. Así es. Uh-huh. En los programas de licenciatura, en los programas de residencia, no existe en la currícula la redacción científica. Definitivamente. De hecho, los expedientes clínicos han sido señalados por la mala redacción de los médicos. Claro, es típico eso. Y cuando tú hablas de redacción científica, además de la parte clínica, uh-huh. pues entonces se hace más evidente esa insuficiencia en la formación. En la residencia se requiere una tesis, pero los programas de residencia solo llegan hasta el punto de la presentación de la tesis. Así es. En radiología, por la información que me ha proporcionado el doctor Mauricio Figueroa, al año se realizan 600 tesis. Uh-huh. Misma información que se encuentra en la editorial. Uh-huh.
El cronograma de ese proyecto de investigación se presenta hasta el momento de que se culmina la tesis, se obtiene el diploma, la tesis se presenta en un congreso, gana premios y ya los tutores o los profesores de esa tesis están pensando en el siguiente protocolo y la siguiente tesis. Entonces, lo que sucede en el fondo es que no hay una formación para escribir. Es un error pensar que porque leemos mucho, el día que nos queramos sentar a escribir un artículo lo vamos a hacer, porque sabemos cuál es la estructura. Resumen, introducción, material y métodos. Gerardo Gamba, mi mentor, tenía algo para comentarte después, sí. Dice que esto es como si vemos muchas películas y pensamos que dirigir una película es fácil. Es igual. Yo tengo una frase que dice, los ojos ven lo que la mente sabe. Y los radiólogos, la especialidad de radiología es un buen ejemplo. Cuando los residentes de radiología llegan a formarse como radiólogos, en el primer año no ven lo que ve su maestro, ¿sí? En el transcurso de su formación van adquiriendo ese conocimiento que les permite ver en esas imágenes todo lo que muestran. Bueno, entonces, el primer problema, doctor Guillermo, es que tenemos que tener conciencia de que la habilidad para escribir no es espontánea ni natural. No se nace con ella. Se tiene que aprender. Como se tiene que aprender, entonces hay que formarnos para escribir, ¿sí? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque no nos formamos con un método, ¿sí? Ahí estriba la principal razón por la que el personal de cualquier área de la salud, no únicamente radiología, porque esto es general en México se aplica a todo, y América Latina, esa es la razón por la que hay esa dificultad, porque para escribir se requiere un método, se requiere adquirir habilidades y desarrollar el talento. Esa sería... Y yo diría que un poco de disciplina también, ¿no? Porque... Mira, en el libro yo pongo que se requieren 8 Ds. Ah, ok. Entonces una de esas... Te iba a preguntar algo de eso, pero sí. Una de esas es disciplina. Ok, claro. Deseo, decisión, disciplina, determinación, que sea divertido, recursos. La federación, ya lo platicaremos, ha invertido estos 5 años una buena cantidad de recursos económicos para que la revista se desarrolle, se consolide. Y aquí tengo, de una manera muy resumida, 5 razones que están en mi libro, que dice, escribir depende totalmente del autor. Interesante. Escribir requiere salirse de sí mismo y ponerse en el lugar de los lectores. Escribir implica jerarquizar y estructurar el pensamiento en relación con un mensaje principal novedoso. Totalmente de acuerdo. Escribir nos obliga a organizar y requiere el esfuerzo de quien escribe. Entonces, son esos elementos que podemos poner en la mesa para formar escritores científicos profesionales en radiología. Increíble. Bueno, podría extenderme muchísimo, pero bueno, hablando de frases, hay una que me encantó, que dice, escribir es repensar lo que sabemos. ¿Te ha pasado? Porque obviamente tú has escrito, Anita fue SNI, escribió muchos artículos y demás. ¿De hepatitis? ¿Te ha pasado que mientras escribes un artículo, digamos, descubres cosas que antes no habías visto tan claramente? Es como, yo pienso que cuando te hice esta pregunta, es como cuando yo digo, siempre que enseñas, aprendes, ¿no? O sea, vuelves a aprender. El que enseña aprende más. Entonces, ¿a ti te ha pasado esto de que
Pues mira, Guillermo, lee esta frase. A ver, ¿cuál de todas? La de escribir es un descubrimiento. Escribiendo se descubre el conocimiento. Wow. Capítulo 23. Capítulo 20. Bueno, debo hacerles un comercial. Anita me regaló su libro, ¿ok? No tienen ustedes toda esa ventaja porque no tienen un podcast. Pero ella dijo, y yo me estoy atreviendo, que que esté interesado, lo dijo en la conferencia hace rato, lo puede pasar por digital. Entonces, si es así, yo le voy a pedir a Anita que me dé el link, ¿sí? Y todos los que quieran, como saben, siempre comparto las fuentes de donde tengo la información. Pues entonces en todas las redes donde publico esto, el podcast en memorandum.mx también, va a estar el link para que puedan descargar el libro de Anita. ¿Ok? Sí. Muchas gracias. Mira, Guillermo, este pensamiento, el libro tiene muchas frases en cada capítulo, algunas son de célebres y otras son que se me ocurrieron durante el proceso de escribir el libro. Y yo estaba escribiendo un artículo de hepatitis original en El Mundo, que está en mi libro, mis artículos de hepatitis, y estaba así yo muy reflexiva y dije, qué increíble, si yo no hubiera escrito este artículo nunca hubiera descubierto lo que estoy descubriendo de conocimiento, que además es original en El Mundo, ¿sí? Entonces, eso es muy claro, el proceso de análisis y reflexión, el proceso de escribir y reescribir, escribir y reescribir, leer y releer, es el que te lleva al conocimiento nuevo, relevante de tus datos. Cuando un estudio que ha culminado con una tesis se presenta en un congreso, no se ha realizado ese proceso, no se ha trabajado en cuál es el contexto en el que esa información se inserta en el conocimiento global. Entonces, definitivamente, si no se cierra el círculo virtuoso de protocolo de investigación, desarrollo del estudio de investigación, análisis de datos, presentación en congreso en cartel, redacción del artículo y publicación, ese círculo virtuoso es el que nos permite generar un conocimiento que nos hace mejores médicos, mejores maestros y nos da herramientas para aportar en el contexto del conocimiento global en nuestra área de experiencia. Entonces, la invitación por eso a través de estas dos editoriales, que yo la primera editorial que es de qué hablo cuando hablo de escribir artículos científicos, tengo que aclarar para la audiencia que este título yo lo imité de Murakami. Cuando yo leí su libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Él se refiere a un ensayo, a cómo escribir novelas y ensayos, ¿sí? Pero a mí el título me pareció que era muy apropiado si yo le agregaba de qué hablo cuando hablo de escribir artículos científicos, porque de alguna manera en esa editorial yo resumo mi libro. Mi libro tiene 500 páginas y la editorial tiene 2. 2 páginas, sí. Pero la frase que yo tomé de Murakami es que un requisito para ser escritor, yo diría científico, es tener pasión por leer y escribir y por la investigación. Claro. Entonces, pues sí, es una área que no es popular, que no va a haber tumultos de gente queriendo hacerlo, que estamos... Yo tengo una frase, bueno, creo que es de Rodolfo, mi coautor, que fue mi alumno, en el libro que dice que solos estamos cuando hacemos ciencia. Eso quiere decir que no somos muchos los interesados. A mí me gusta mucho este libro de Bertrand Russell, que es un clásico. Si quieres mostrarlo para allá, los que están siguiéndonos en YouTube. La conquista de la felicidad, porque habla de los investigadores y de los científicos. Y dice que los investigadores son seres solitarios, que les gusta a la soledad para escribir, pensar y reflexionar. Efectivamente, o sea, hay muchas horas de trabajo
en un artículo científico, y entonces es una, digamos, área en donde no podemos pedir ni pensar que todos vamos a escribir artículos científicos. Fíjate que en eso yo le he dedicado mucho tiempo, he estado pues en la escuela, como algunos saben, de fomento en la investigación, ahorita soy director de investigación ahí en la universidad. Y una de las cosas, hablando de artículos científicos, sería como que nosotros, o en este aspecto, hay un sesgo que se llamaría un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque cuando tú entras, ya estoy hablando, no a medicina en particular, pero por ejemplo a una especialidad, llámese radiología, como en este caso, pero puede ser trauma, puede ser medicina interna, como fue la tuya y demás. La verdad es que entramos a hacer una profesión, y las profesiones son literalmente para ganar dinero. O sea, yo desde que entro a hacer una especialidad, mi objetivo es graduarme y es poner mi práctica clínica, ¿ok? No entras a hacer investigación. Nosotros en el hospital universitario, tenemos esa gran ventaja, gran fortuna, que la gran mayoría de la gente ya sabe que si entra ahí, pues está o tiene que llevar cierto inclinación, vamos a decir así, por la investigación. Pero ciertamente lo que tú dices es eso, ¿no? No todos están, pero aparte, o sea, no todos van a ser investigadores, pero aparte, la manera en que entramos, la manera como se seleccionan y la manera como yo selecciono lo que quiero ser, no me dedico a hacer investigación, porque yo de antemano, lo que me han dicho muchos residentes, digo, es doctor, yo tengo que hacer la tesis, pero esta es la última vez que yo voy a hacer algo, ¿ok? Yo voy a salir y jamás voy a volver a escribir. O sea, lo saben de antemano, o ya lo decidieron de antemano. Siempre tenemos que nosotros buscar esa semillita de aquellos que dices, como creo que te pasó a ti, a lo mejor al rato lo vas a mencionar o lo puedes mencionar, que dices, pues yo no sabía y alguien me dijo y me estimuló y pues aquí estoy, ¿no? O sea, pero quería, avanzando en esto que de tus artículos, hay algo, ahorita que me dijiste de las cinco partes y de las 8 Ds y demás, en el editorial también mencionas cuál es la guía de redacción de los artículos científicos que has desarrollado, cómo decir, ¿sí? Para redactar resultados, o la otra que es el precise, ¿sí? Para los títulos. Cuéntame un poco de esto, ¿no? ¿Qué es? Sí, realmente el método lo fui descubriendo enseñando a mis alumnos, los residentes, cuando yo dirigí sus tesis, porque, bueno, yo tomé un curso de redacción en el 2005 en un congreso que duró una tarde y una mañana, y en ese curso para mí fue un cambio de la visión que yo tenía para escribir artículos científicos. Antes de ese curso, pues yo ya tenía muchas publicaciones, se puede decir. Desde residente, yo con el doctor Gerardo Gamba publicamos pues varios artículos, pero no había yo encontrado ni escuchado de los cursos de redacción. Entonces, cuando tomé ese curso me di cuenta que con un método la redacción podía ser exitosa y eficiente. Y a partir de entonces me comprometí yo conmigo misma a desarrollar un método para mis alumnos. Y la manera en que yo desarrollé el libro fue analizando los artículos del New England de cómo estaban estructurados. Okay. Y luego haciendo mis sesiones que yo les compartía en archivos Word como la guía, la guía de cada sección del artículo, y luego después, en el 2010, saco mi primer libro que se llama Escribir artículos científicos es fácil después de ser difícil. Y entonces este título es interesante, que se le ocurrió a la hija de Rodolfo, porque, pues sí, realmente las cosas son fáciles después de ser difíciles cuando las aprendes. ¿Sí? Esto de las mnemotecnias para escribir están en cada sección del libro,
en cómo escribir cada sección Cada del sección del artículo libro, original. Ujú. Y, por ejemplo, decir es una mnemotecnia que a 15 años de que la escribimos Sigue vigente. está vigente, no le hemos agregado, no le hemos quitado. Ujú. ¿Qué significa decir describir, enfatizar, completar, interpretar y resumir el texto que describe los cuadros y las figuras en los artículos originales? Ok. Y esos son los cimientos para que entonces tú establezcas el conocimiento nuevo que le llamamos mensaje principal, que en el libro, que lo publicamos en el 2012, nosotros ya hicimos un capítulo especial de mensaje principal. Todavía en las revistas no existía que Claro. se pusieran Ujú. los key points, pero Así es. nosotros ya teníamos claro que para escribir un artículo lo que se requería es tener un conocimiento novedoso y a partir de eso desarrollar todas las secciones. Entonces, el libro se publica el primero en el 2010, pero luego dije yo, está muy poca información, con esto no es suficiente. Okay. Entonces empiezo a escribir lo que ahora usamos como texto, que es la guía de redacción, que tiene 500 páginas, pero siempre estaba yo pensando que en ese libro estuviera todo tan claro que aunque no estuvieran en el taller ni estuvieran en el curso de redacción, pudieran escribir los artículos. Okay. El libro tiene un protocolo como ejemplo, tiene una tesis como ejemplo, todo de la vida real y culmina con la publicación del artículo. Entonces, es un método, el método de redacción que se está presentando ahí, eficiente, lo hemos comprobado con muchas especialidades, Sí, porque lo hemos hecho con muchas especialidades y pues ahora ya tenemos más de 100 artículos en el JMX Free. En la revista de Radiología. Ya estamos culminando el 4º año y es el método que nos guía para escribir. Sí, debo comentarles, bueno, no es a manera de anuncio porque la mayoría probablemente ya está enterado, pero como lo comentó también el doctor Mauricio Figueroa, la federación apoya a los residentes y a los profesores, a las sedes que quieran participar para que la doctora pues apadrine. Ahorita a lo mejor podríamos hablar un poquito al final de esto, no era el propósito, pero bueno, creo que es sumamente importante, porque incluso en un momento determinado podríamos comentar pues con el doctor Figueroa que la federación haga esto como una especie de un curso que pueda darse en línea, que pueda darse, en México se da porque se ofrece, pero la revista, el JMX Free, pues ya ahora, como ya ustedes seguramente sabrán, pues ya no es una revista nada más mexicana, evidentemente, es una revista que está impactando. Estoy sumamente orgulloso de esto y bueno, participo ahí, tengo el honor de participar en algunos de los comités ahí, pero realmente ha sido un esfuerzo que creo que es muy loable. Ahorita en la sesión anterior que les comentaba que estaba la doctora Ana María, nos decía, bueno, probablemente no hay otra especialidad que tenga una revista que haya ido progresando en 4 años a tener los factores, la aceptación, los índices y demás, pero bueno, ese es una como paréntesis, comentario ahí, a ver si podemos lograr eso por parte de la federación, que se pueda publicitar esto. Yo creo que entre más hagamos esto, vamos a tener que sembrar mucho, ¿sí? Al final la cosecha, pues si aventamos 100 semillas van a salir 5, ¿sí? Pero yo creo que eso es, si aventamos 1000, pues entonces esto se va a multiplicar, ¿no? Entonces creo que entre el sesgo de selección y esta oportunidad tenemos que aprender que esto debe ser una forma de ser. Y de hecho de ahí hay otra frase que creo que todos los que hemos pasado por una residencia deberíamos de tener en mente y que tú dices, y a mí me pasó, ¿sí? O sea, cuando hice mi doctorado en ciencias también, lo que más me dolía era esa parte de escribir, ¿no? Y entonces tú dices una frase que dice, lo difícil no es escribir, sino vencer el hábito de no escribir, o algo así. ¿Cómo se crea ese hábito? ¿Cómo haces? Es como todos probablemente, pero tienes que repetirlo, tienes que hacerlo, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo enseñas? Del libro nosotros tenemos un cuadro que se llama Estrategias para la redacción exitosa. Estas estrategias tienen que ver con que yo me comprometo, pero a veces no es suficiente comprometerme conmigo mismo, ¿sí? Pero si yo tengo un equipo que está integrado por
un residente, que es mi alumno, una experta en redacción, como ahorita lo estamos haciendo, lo hemos hecho en la federación, y un experto en el tema que es clínico, que puede no tener ninguna formación en investigación, o sea, no haber hecho maestría ni doctorado, pero es un gran clínico, como tenemos muchos. Y es experto en el tema con el conocimiento global del estado del arte de ese tema, y tienen una tesis que ofrece datos que van a generar conocimiento novedoso o van a agregar conocimiento a lo que ya se sabe pero ha sido insuficientemente estudiado, o van a tener una interpretación diferente, o lo que nos ha ocurrido en la revista, que decimos, este es el primer artículo en México. Claro. ¿Sí? Entonces, sí hay estrategias para que venzamos ese hábito de no escribir. Y una de ellas muy eficiente ha sido el taller de redacción científica. ¿Por qué? Porque cuando de hecho, era mi siguiente pregunta. ¿Cómo nació esta idea y qué impacto ha tenido? ¿Cómo lo ves? Cuando se comprometen con escribir el artículo, el programa de redacción tiene una estructura muy específica que se basa en cada capítulo del libro. Pero además el cronograma tiene varias opciones. La opción de escribir el artículo en 8 semanas, 2 meses. Esto nos sucede cuando partimos de una tesis o de un trabajo libre que se ha presentado, que ya está terminado, en un congreso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribir un artículo a partir de una presentación oral o una tesis? ¿Sí? Muchos de los artículos. Es el capítulo 17. El capítulo 17 del libro. Entonces, la cuestión de ya tener un estudio con resultados e integrarse en un equipo donde hay un programa, ayuda, con un método, aunque nunca hayan escrito un artículo, el éxito es casi seguro si nosotros tenemos un alumno residente o recién egresado con pasión por leer y escribir, y un profesor con pasión por leer y escribir. ¿Cuántos radiólogos o residentes de radiología pueden tener pasión por leer y escribir y por la investigación? ¿Cuántos? No, bueno, no sé en porcentaje, pero probablemente debe estar alrededor del 5%. Mira, en la editorial. Al final tú puedes decir, bueno, ya que aprendo, siempre me ha gustado. Y si me lo preguntas en el lado que tengo un sesgo, otra vez hablando de sesgos, en donde mis otros 17 compañeros que son profesores ahí en el departamento, pues por algo estamos ahí, porque nos gusta enseñar, porque evidentemente es un sesgo, ¿no? Entonces, pero cuando ampliamos esto, ahorita que dudé en contestarte, no es porque decirte, bueno, pues es el 30, es el 100, porque puede ser no representativo, pero ya cuando lo ves en todas partes dices tú, pues no todos los que tienen residentes son profesores o tuvieron un entrenamiento. De alguna manera, esto lo hemos platicado en varios foros, ¿no? De alguna manera los médicos tenemos la creencia de que somos profesores o que podemos enseñar y que se nos da, ¿no? Esa parte. Y podemos escribir artículos cuando queramos. Pero me refiero, es como algo innato, ¿no? Yo puedo dar pláticas sin haber nunca tomado un curso de cómo dar pláticas. Ninguna presentación, ninguna cosa de esas, ¿no? Lo mismo en clases y lo mismo para los demás. Pero bueno. Sí, mira, en este editorial justamente que mencionaste, que aquí les muestro, de cómo enseñar, cómo formar radiólogos científicos, menciono que el 80 a 90% de los residentes y de los radiólogos tienen sus objetivos y sus metas son clínicas. Clínicas, lo que comentábamos. Y lograr el éxito profesional a través de desarrollarse como clínicos. Pueden ser que combinen la educación, los aspectos directivos,
Y inclusive el gusto también de estar en publicaciones, ¿verdad? Claro. Pero entonces diríamos que el 10 a 20% puede ser el que tiene el perfil con pasión por leer y escribir. Cuando yo leí este libro de La conquista de la felicidad, lo menciona, y también lo menciona un libro que tiene más de 100 años, que es el libro de Santiago Ramón y Cajal, que son consejos para un investigador joven. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, dicen que tenemos que identificar aquellos profesionales, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que tienen esa pasión y esa pasión por leer y escribir, y que entonces nos tenemos que convertir en sus tutores. Así es. Eso es muy interesante porque me lleva a la reflexión de que no es que yo un día dije, yo, Ana María Contreras, quiero ser investigadora, quiero estar en el SNI, quiero ir a Harvard. No. Lo que sucedió, y luego yo lo hice como profesora, es que un tutor o un mentor que tenía claridad de que había que identificar a los residentes con ese talento, me lo dijo. Gerardo Gamba me dijo que me invitaba a trabajar con él en investigación, y a mí me sorprendió. Yo era residente de primer año de medicina interna, venida de Guadalajara, en la Ciudad de México, y entonces me dice que me invita a trabajar en investigación porque yo tengo talento. Entonces yo sí le dije, ¿tú cómo sabes? Claro. Pues si no nos conocemos mucho, es que yo sé. Entonces sí, yo termino mi residencia con 5 o 6 artículos publicados con él y con el reconocimiento de la mejor tesis en nutrición sobre todas las tesis. Mira. Entonces, pues sí, fue el descubrimiento. Entonces, ¿eso a qué te lleva? Te lleva a que ese 10% es el que nosotros tenemos que identificar, doctor Guillermo. Por eso es tan importante tu programa, tu conferencia, o ¿cómo le puedo llamar? ¿Tu blog? Mi podcast. Tu podcast. Porque los 90 van a ser 90% que son clínicos, van a tener el desarrollo clínico hasta donde ellos lo decidan. Pero el 10% que tiene talento para investigación, si no tiene un mentor, probablemente no se va a desarrollar en investigación. Claro. Esa es la verdad. Así es. Sí. Bueno, aquí era parte de la siguiente pregunta que ya me contestaste, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué podríamos hacer? Y en este contexto de lo que estábamos hablando, también lo mencionas, y me parece muy interesante la clasificación que haces específicamente como de 3 tipos de radiólogos, ¿no? El radiólogo que es clínico, el que tiene un posgrado académico y el que es investigador, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación entre estos perfiles? ¿Deberíamos de aspirar a ser, le puse yo en la pregunta que te quería hacer, radiólogos híbridos, es decir, clínicos y también investigadores, en esa parte? Creo que esto lo demostró muy bien Onofre Muñoz. Okay. Onofre Muñoz fue director de investigación en el IMSS en los años 90. Sí, lo conocí yo a él, sí. Entonces, él empezó a formar clínicos con maestría y doctorado. Y otra vez, en el 98, en Huastepec, en una reunión de investigación, en una explanada, voy caminando, él viene caminando y nos encontramos y me dice, doctora, me quisiera imaginar cómo era usted de residente. Pues yo tenía de internista 10 años, que había egresado de nutrición, y estaba en el centro médico del IMSA en Guadalajara. Y entonces, muy espontáneamente y sin pensarlo, yo le contesté, yo era una residente muy especial. Y entonces me dice, usted es una persona muy especial. Y entonces yo le dije, ya me dio un poco de que cómo le estoy diciendo eso al director de investigación. Me dice, doctora, yo le doy una beca al extranjero. Cualquier premio Nobel se sentirá orgulloso de tenerla en su laboratorio.
Y yo me quedé pensando, ¿no? Y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué edad tiene? Ah, no, yo le contesté, no, doctor, pues dígale a mi esposo. Y entonces me dice, no, pues, ¿cuántos hijos tiene? No, pues 2. Doctora, yo le doy una beca al extranjero, váyase al extranjero donde usted quiera. Bien. En ese momento, el único lugar que se me vino a la mente fue Harvard, ¿sí? Entonces, pues tuve 8 meses. Estás mal orientada, definitivamente. Bueno, en esta época no sería bien visto. Bueno, evidentemente. Compensemos. Evidentemente. Ay, sí. Cada vez que pasaba algo relacionado con... Bueno, que sigue pasando. No, claro. Que sigue pasando. Bueno, muy bien. Entonces, pues sí, todo se cumplió. Fíjate. Pero, a ver, voy a la pregunta original. ¿Qué fue lo que Onofre Muñoz hizo? Lo que Onofre Muñoz hizo fue formar clínicos en investigación, con una formación en el extranjero, muchos que se formaron, con maestrías y doctorados, ¿sí? Pero además de eso, con su, digamos, capacidad que él tenía en la institución para decidir, logró que en el IMSS se crearan las plazas de investigadores clínicos de tiempo completo. Esas plazas de investigadores de tiempo completo eran para clínicos formados en investigación. Okay. Eso que tú ahora llamas híbridos. Es decir, que son clínicos con una especialidad, que son expertos en un tema, que tienen maestría y que tienen doctorado y bueno, y que están en el sistema nacional. Todo eso lo logró Onofre. Okay. Y lo logró a nivel nacional. Entonces, muchos nos beneficiamos de la visión del doctor Onofre. Y luego, cuando él ya era director, yo hice un programa en el IMSS piloto. Este programa piloto, que solamente se desarrolló en el IMSS Jalisco, consistía en que los residentes que se iban al campo en las especialidades troncales se quedaran esos 6 meses en investigación. Okay. De tal manera que nosotros aplicábamos una evaluación, fíjate qué interesante, doctor, porque esto que yo te estoy comentando ocurrió hace 25 años o 23. Yo regresé en el 2001 de Harvard y el doctor Onofre me pidió que fuera la coordinadora de investigación en Jalisco. Okay. Entonces, yo ya como coordinadora de investigación por 10 años desarrollé un programa en donde los 6 meses de campo elegíamos 2 residentes de cada especialidad con talento para la investigación, que tenían pasión por leer y por escribir. Okay. Y empezaban un curso de metodología de la investigación que duraba 6 meses. Okay. Y luego se integraban con un tutor de las especialidades, en el caso mío de medicina interna para trabajar en hepatitis, se integraban y hacían su tesis, y el requisito para estar conmigo fue que la tesis y que la publicación estuviera enviada antes de terminar la especialidad, Okay. cosa que lográbamos. Entonces, concluyendo con la pregunta, te diré que efectivamente tenemos que formar clínicos híbridos que se formen en investigación, que investiguen en el área clínica, o sea, como me desarrollé, o sea, yo estoy reproduciendo lo que yo viví, ¿sí? Y que entonces logremos generar todo ese conocimiento que se traduzca en publicaciones y que tenga un legado, pero que también permita mejorar la atención. Claro. Y que todo esto que estoy diciendo ya se hizo. O sea, ya se hizo, ya se demostró. De hecho, una de las cosas que yo pongo en la editorial se fundamentan en lo que está en este capítulo 12 del libro, de cómo impactó
en los residentes estar en el programa de investigación y que además eran los elegidos porque de una especialidad donde había 10 o 15 residentes, por ejemplo, medicina interna, pues elegían 2 por año, 1 por semestre, ¿sí? Entonces eran los elegidos para investigación. La pregunta, ¿cómo los elijo? Nosotros, entonces, yo lo que hacía es que les preguntaba a los compañeros que quién era el que más pasión por leer tenía, los otros profesores, pero luego dijimos, no, eso está muy empírico, tenemos que hacer algo que sea científico. Muy subjetivo también, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicábamos una prueba de lectura crítica. Y entonces los que salían mejor calificados en la prueba de lectura crítica eran los que se quedaban. Y nunca nos falló. Nos falló, ¿sí? Entonces, todo esto que podemos ahora implementar ya se ha visto el éxito. Lo que tenemos que hacer, pues, es desarrollar las estrategias para implementarlo. Claro. Sí, bueno, que era más o menos lo que yo te tenía, no sabía que ibas a comentar todo esto, pero básicamente era qué podríamos hacer, ¿no? O sea, qué podríamos hacer, porque tú en alguna manera también propones que tuviéramos como centros de excelencia, por así decirlo. No me gusta la palabra a lo mejor porque puede ser como que, en fin, los que no son quiere decir que no necesariamente, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que creo que es el core de lo que tú mencionas es que pudiéramos, y creo que eso sí se puede hacer, que tuviéramos tiempo protegido para la investigación. O sea, que los residentes tuvieran esa en todas las sedes, ¿no? No sé ¿qué piensas tú? Porque era la pregunta que yo te tenía, ¿no? Si realmente es posible lograr algo así. Me comentaste una estrategia que ustedes hicieron hace muchos años, pero la verdad es de que nosotros en general, y estoy hablando también porque esa es la problemática que tenemos en las universidades, con los profesores, con todos, es que es como dice la canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, y ese mí es la investigación. O sea, tienes que hacer asistencia, tienes que dar clases, tienes que hacer, y además hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, los residentes están igual. O sea, los residentes les pides que hagan todo esto, y aparte quieres quisiéramos que hicieran investigación, y bueno, y el siguiente paso. Porque hacer investigación todavía es algo que lo hacemos, pero la parte, el core de la plática de hoy es cómo escribirla, cómo al final llegar a escribirla, ¿no? Mira, CONACYT durante varias décadas, bueno, puede ser a partir de los 2000, desarrollaron los programas nacionales de calidad de posgrado, los claro, PNPC. Yo participé en esos programas con el doctor Luis Ponce, y conocí a fondo la estructura y todo el sentido, y creo que iban justamente en ese contexto de apoyar programas de excelencia, que estoy de acuerdo contigo, vamos a decir programas de formación de clínicos en investigación, ¿sí? Y yo le propuse al doctor Luis Ponce una estrategia que en nutrición, cuando estuve en mis años de residencia, se desarrollaba, que fue hacer la especialidad y la maestría de manera simultánea. Entonces, los residentes se graduaban como especialistas, pero también como maestros en ciencia. Eso en las universidades en el mundo, pues está en muchos países, claro, Europa y Estados Unidos. Y entonces yo hice... de hecho, en Estados Unidos y en otros hay, incluso a nivel básico, ¿no? Que son los MD, PhD, por ejemplo. Bueno, pues yo hice todo un programa, doctor Guillermo, de medicina translacional. Y la propuesta era que formáramos especialistas con maestría en medicina translacional. Iba a ser el primer programa del país. Y bueno, le dediqué muchas horas a escribirlo. Muchas felicitaciones por parte del doctor Ponce y de muchos más, pero nunca se realizó. Después yo aproveché todo lo que había invertido en hacer un centro de investigación en medicina translacional en el Hospital Civil de Guadalajara. Eso fue entre el 2014 y el 2018, 19-20, la pandemia. Fíjate que creo que si lo enfocamos
por el lado de la radiología traslacional, entonces hace mucho sentido el que nosotros podamos ofrecer, digamos, la formación para estos radiólogos híbridos. Okay. La federación no es una institución académica ni es una institución educativa, pero la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, digo, ahora visto hacia atrás en estos últimos 5 años, lo que ha logrado con la revista, tenemos testimonios de los residentes que han participado en los cursos de redacción y que han publicado y que lo dicen explícitamente, me cambió la vida. A mí me consta porque yo tengo ejemplos de esos residentes del programa de radiología del hospital. Sí. Porque además déjame decirte algo, si alguien se comunica por la palabra escrita es el radiólogo. Entonces el curso de redacción no solo le va a servir para escribir artículos, le cambia la forma en que reporta. Yo he tenido así como altas y bajas en esta actividad de ser asesora en la federación, y yo a veces le he dicho a Mauricio, no sé si mi cuerpo vaya a dar para mucho, no sé si me va a alcanzar la energía, y hay momentos cuando las cosas se ven difíciles. Te voy a poner un ejemplo. En este número que acabamos de publicar, pues que es se nos atrasa un artículo porque no está en su punto, y ya nos atrasó todo, ¿sí? Y entonces yo me pongo muy, pues entre frustrada, ansiosa, decepcionada. Y entonces digo, no, tanto esfuerzo y no vamos a salir a tiempo, ¿sí? Entonces, y se lo dije una vez, hace poco, a uno de los equipos, le digo, mira, ¿sabes qué? Es que a veces siento que estoy perdiendo mi tiempo. Y eso como se preocupó mucho, ¿no? Y me dijo, no, doctora, claro que no. Lo que usted nos ha enseñado es muy importante. Déjeme decirle que inclusive yo ya cambié mi forma de reportar mis estudios de radiología. Claro. Le dije, bueno, con eso que me has dicho, ya no estoy tan desanimada, ya otra vez voy a estar muy entusiasmada. Entonces, sí tenemos, doctor Guillermo, que hacer cosas diferentes para seguir evolucionando. O sea, nosotros no creemos que este sea nuestro punto alto, no, nos estamos muy lejos de llegar al punto alto en el que queremos estar. Y yo dije, bueno, pues una buena idea sería hacer un Shark Tank Scientific Comité o Group, es decir, un comité de la federación que cazara talentos. Okay. Talentos en residentes y radiólogos. Ahora, déjame decirte que yo tengo la oportunidad y el privilegio de tener esa cercanía, sin conocerlos físicamente, a muchos residentes y radiólogos que han escrito sus artículos, y me doy cuenta inmediatamente de ese talento. Y por ejemplo, ahorita tengo un residente de Sonora, una residente del Estado de México, y así te podría decir que yo les veo un potencial increíble. Pero mi apoyo se queda al límite de que publiquen su artículo. Y como yo lo mostré en la conferencia, antes de llegar a tener los resultados, hay que tener todo un proceso de diseño del protocolo de investigación y de análisis de los datos para luego tener una publicación, que es donde yo entro. Nosotros hemos integrado al equipo de la Federación de la revista expertos en estadística, varios. Y hemos integrado un experto nativo en inglés para que él haga toda la edición. Bueno, es parte de tu equipo, sí. Tú nos contactaste. Entonces, sí podemos hacer todavía muchas cosas más, porque creo que no hemos hecho suficiente. Tenemos todavía...
lo que como clarividente, porque es la siguiente pregunta que tengo. ¿Cuál sería tu receta para empezar a construir en México una verdadera comunidad de radiólogos investigadores? Esa es la pregunta que te tenía ya casi para finalizar. Muy bien. El tema con los estudios de investigación es que los diseños del estudio determinan la solidez con que tú puedas establecer tus afirmaciones. Si tú tienes un diseño de ensayo clínico o tienes un diseño de corte, pues son evidencias sólidas cuando lo comparas con un diseño transversal de casos y controles, donde mucha información se integra de manera retrospectiva y tienes sesgos, tienes factores confusores que no controlas, tienes información insuficiente, ¿sí? Entonces, el punto está en que los diseños de investigación sean sólidos para que nosotros podamos tener publicaciones de más alto nivel y con la óptima redacción. La receta que nos ha funcionado estos 4 años ha sido la convocatoria de tesis. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tesis es un buen punto de partida para publicar y les da la oportunidad a los autores de que no partan desde que vamos a hacer el protocolo, vamos a registrar los datos y luego después vamos a escribir el artículo. Con esta convocatoria, que es nuestro 4º año, nosotros entonces tomamos toda esa información de la tesis, con frecuencia vamos a la base de datos y volvemos a hacer análisis diferentes o complementarios y entonces integramos una información valiosa para publicar. Así es. ¿Sí? Entonces, ese es, yo creo, que el camino corto y con resultados a corto plazo para lograr formar en publicaciones científicas a los residentes que ya hicieron un trabajo de tesis, claro. Pero también formar a los profesores. Claro. Los profesores, como los digo en la editorial, muchas veces son profesores porque les toca, porque están en ese puesto en la institución. Y también podríamos hablar de instituciones públicas y privadas. Ahorita tenemos una buena participación de instituciones privadas publicando en el JMX Free. Y bueno, de institutos nacionales, etcétera. Entonces, esa estrategia que sí nos ha dado resultado, tiene que llegar a más gente. Te voy a decir por qué. Porque si se hacen 600 tesis y nosotros en la convocatoria solo recibimos 40 o 50, estamos recibiendo menos del 10%. Claro. Y eso me habla a mí de falta de difusión de la convocatoria. Porque yo esperaría recibir, si me apego a mi porcentaje, yo esperaría recibir un 20%, entonces esperaría recibir 120 tesis. Y de esas 120 tesis, elegir las mejores en donde también seguramente podemos identificar estos talentos para formarlos en investigación. ¿Y por qué no? O sea, pensar, ahorita hay muchas herramientas como los cursos de metodología en línea, maestrías en línea. Claro. Tú decías hace un momento que estamos agobiados. Hay demasiada información, te saturas, dices, bueno, ¿qué leo? O sea, me mandan el JMX Free, luego me mandan los Graphical Abstract como para que los vea rápido y entonces diga si sí quiero leer artículo. Se dice que el 70-80% de lo que se publica es basura. ¿Por qué? Porque no tiene, bueno, partiendo de que el protocolo de investigación debe ser sólido y luego el procedimiento para escribir el artículo científico debe tener un método eficiente para comunicar el conocimiento. Partiendo de eso es que podemos decir que de las 80 revistas mexicanas que se publican, una por especialidad, pues el 10 o 15% tienen calidad, lo cual es muy grave en un país
grande como México, Claro. de casi 140 millones, que tengamos solo 8 o 10 revistas con factor de impacto, algunas de ellas tienen 50, 60, 70 años, ¿sí? Entonces, el punto es que necesitamos identificar los perfiles en los residentes y en los radiólogos, acompañarlos, apoyarlos a través de el curso de redacción científica, complementar con metodología de la investigación y bueno, para ponerle un poco más, digamos, de atractivo, una estrategia podría ser lo que hacen de los Shark Tank, Sí, claro. Nosotros lo hacemos en la universidad. Ajá. de innovación, pero enfocado a descubrir los talentos para desarrollarse como radiólogos híbridos. Porque el otro perfil, déjame decirte que yo estuve en el Instituto Politécnico Nacional becada durante mis años de licenciatura con investigadores, Hugo Arechiga Urtuzástiga, Claro. con Amparo y con muchos profesores. Mi profesor de la Universidad de Guadalajara me mandaba a los cursos de verano. Y ahí era todo básico, ¿sí? Entonces, cuando yo estuve en esos cursos, yo pensé, esto es lo que yo no quiero ser. Yo quiero ser una doctora que vea pacientes. Entonces, a mí me quedaba muy claro que yo quería ser clínica, ¿sí? Y bueno, mi decisión fue ir al Instituto Nacional de Nutrición y hacer medicina interna. Cuando se dieron cuenta que yo no iba a hacer subespecialidad, pues no lo podían creer, porque todos en el Instituto Nacional de Nutrición siguen el camino de una subespecialidad. Claro. Yo no, porque yo quería ser una doctora que le resolviera los problemas a los pacientes y sentía que se los podía resolver como internista. Ahora veo que es excelente que me formé así, porque con todos los temas de radiología, pues a mí me gusta aprender, ¿sí? Entonces, sí hay que hacer más, hemos logrado poco. Tú dijiste algo que me recordó, dijiste, es que estamos todos con tantas actividades, y déjame decirte que yo como internista en el Hospital de Especialidades del Centro Médico tenía 2 días de consulta como internista, y yo me organicé otros 2 días de consulta de hepatitis, porque era la forma en que yo desarrollaba mis protocolos, ¿sí? Voy a decir algo que es importante que lo sepan quienes se interesan por la investigación, y que lo dice Santiago Ramón y Cajal aquí. O sea, Santiago Ramón y Cajal en este libro, que se escribió hace más de 100 años, te da las recetas para que ahorita implementemos estrategias para que formemos investigadores. Una es que se genera envidia. Eso es muy interesante desde la perspectiva de que en nuestro ámbito no visualizamos al clínico investigador exitoso que publica, y entonces se le ataca, ¿sí? Yo recuerdo cuando presenté, no sé si mi primer protocolo de investigación en el hospital, en un auditorio de 200, 300 personas, que se para un internista que era muy apreciado y que tenía muchos años ahí, y que yo acababa de llegar de nutrición. Y se para y me dice, te quiero decir con el micrófono, te quiero decir que eso que tú estás diciendo no lo vas a poder hacer aquí, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay muchas personas que van a desanimarnos, Guillermo, en este objetivo. Y luego tenemos que decirles a los jóvenes que tienen que ser humildes, que tienen que ser, no sentirse superiores por formarse en investigación. Claro. Porque necesitamos tener éxito. Bueno, la revista es un ejemplo. Cuando la revista se anunció, hubo muchas personas que dijeron que no va a durar un año. No va a durar un año, y si dura, pues quién sabe cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces hubo
muchas, muchas incertidumbres. Pero luego viene que también ha habido muchos temas de envidia, ¿sí? Y eso puede afectar los proyectos. Hay un libro muy bueno que no alcancé a traer porque lo tengo prestado, que se llama Los Envidiosos. Okay. De Franco, es un italiano que lo escribió hace 30 años y me llegó a regalar un doctor ahí en el hospital de especialidades y me lo regaló y yo dije, ¿por qué me regala esto? Yo no entendía. Y cuando lo leí lo entendí, porque uno puede pensar que las personas exitosas no tienen envidia de los que no son tan exitosos, ¿sí? Pues resulta que el libro te dice que las personas exitosas pueden ser muy envidiosas y no dejar que otros tengan éxito. Ya te entiendo. Y luego, entonces yo estaba pasando, bueno, pasé las décadas en las instituciones públicas rodeada de esa situación, pero cuando yo no, los ojos no ven lo que la mente no sabe, entonces yo no lo sabía. Es más, yo pues no lo podía ni siquiera suponer. Después de leer el libro, lo entendí y entendí que hay que ser discreto, que hay que ser comprensivo y que hay que buscar el apoyo de la gente que tiene el poder sin que les genere ese sentimiento de competencia, ¿sí? Para que esto funcione. Y cuando yo publiqué el libro, yo pensé, honestamente, ese libro lo presenté en la FIL, en la FIL 2012. Okay. Y fue una presentación muy especial porque el libro tiene un mapa que se llama El Camino de la Redacción Científica y ese mapa se hizo hace 70 años por un autor estadounidense y le pedimos permiso para colorearlo y ponerlo en el libro. Entonces, cuando nosotros presentamos el libro, mi coautor y yo, Rodolfo, mi alumno, pues pensamos que la gente iba a estar muy contenta porque le estábamos regalando un método que a mí me había costado 10 años consolidar y escribir. No. Hubo mucha, ¿cómo se dice? Cuando o sea, lo quisieron minimizar, desestimar, y estando yo en la presentación, alguien le comenta a mi jefa en ese momento, y a ella, ¿quién le dijo que sabía escribir? Así. Sí, claro. Y entonces, mi jefa me comentó, oye, ¿sabes qué me dijo? Que quién le dijo que sabía escribir. Bueno, estaba yo presentando un libro de redacción que me había tomado muchos años culminar, ¿sí? Entonces, sí necesitamos hacer más para lograr que la ciencia en México avance. La Federación Mexicana, yo creo que a estas alturas es un ejemplo para las demás federaciones, para las demás sociedades médicas, ¿sí? Porque le apostó a la ciencia a través de la revista, invirtió y sigue invirtiendo recursos, porque bueno, nuestro editor está en España, pues los costos son cada vez mayores, y todo lo que representa que yo esté dedicada de tiempo completo en mis honorarios. Entonces, pues estos ejemplos se necesitan en México, pero estamos lejos de llegar a donde queremos llegar. Muy bien. Pues bueno, realmente ahorita estabas tocando un punto y quería, ya para terminar, pedirte algo un poco más personal, ¿sí? Entonces he estado muy cerca de los residentes, también de los profesores, en todo esto, sobre todo en los talleres, ¿sí? ¿Qué aprendizajes has tenido de ellos, tú como persona? Varias cosas. El método, cuando yo lo inicié para la federación, mi experiencia era eminentemente de cursos presenciales. Nosotros iniciamos la revista en la pandemia, en el 21. El 21 fue el año en que se escribieron los primeros artículos del primer número y la revista se inicia publicando en el 22, el primer trimestre.
Te puedo decir que el taller de cuando iniciamos a ahora ha evolucionado para ser un taller con óptima eficiencia en el sentido de que es un curso tutoriado donde nada más está el profesor que es experto en el tema, el residente de la tesis. o que se acaba de graduar, que es el que está escribiendo, y les damos oportunidad a un oyente, que puede ser residente o otro radiólogo que tiene interés en publicar y que entonces aprende el método teórico sin estar escribiendo el artículo, y eso ya nos da oportunidad de ir formando más escritores científicos radiólogos. Ese es un aprendizaje que me ha ayudado a que el curso se mejore. El otro aprendizaje es que el estar con los jóvenes radiólogos y residentes, pues te da esa emoción y esa motivación y esa energía de vida que te permite estar optimista, entusiasta, y te hace mejor la vida. Vivir, claro. Y como hay pasión por leer, por escribir y por la investigación, entonces, pues no es trabajo. Yo puedo pasar 10, 12, 14 horas de lunes a domingo haciendo esto y yo estoy feliz. Y luego me dicen, oye, pero ¿no te cansas? No, sí me canso, pero me gusta tanto que quiero seguir haciéndolo. Y como dices, más personal, mi esposo es ingeniero, mis hijos, uno es abogado y otro es financiero, y entonces, pues sí, están siempre un poquito inconformes por mi intensidad. Dice mi hijo, eres muy intensa, por mi intensidad para trabajar. Pero no para trabajar, sino para hacer esto que tanto me gusta y ponerle pues, tu sello y hacerlo bien. Bueno, y hacer equipo, y la revista pues tiene un tesoro que se llama Los Revisores, y entonces el equipo es muy grande para lograr algo como esto que es una revista, pero podemos lograr más, no solo la revista, sino transformar vidas. Claro. Bueno, pues Ana María, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Creo que más allá de los datos, de las cifras, de todo lo que hemos hablado, pues la verdad es que transmites una convicción, ¿sí? O sea, definitivamente estás con esto, ¿no? Escribir, publicar, obviamente, ¿cómo diría? Si tú lo mencionaste de otra manera, yo lo tenía así como, no es un lujo académico, ¿ok? Es una responsabilidad, creo yo, es una responsabilidad profesional que tenemos que tener. Ahorita tú dijiste de las 3 características y que te gusta a ti, pero la otra es enseñar, ¿no? O sea, creo que finalmente eso es, bueno, al menos a mí como profesor, eso, escribir nos hace mejores docentes, ¿sí? Creo que esa es la parte que te decía yo de enseñar. Creo que nos hace, estoy convencido, mejores radiólogos con todo lo que hemos comentado. Y la otra es, finalmente somos observadores, ¿no? O sea, yo creo que nos hace mejores observadores, nos hace mejores científicos. El punto aquí es, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? La parte de la investigación debemos hacerla para toda la vida, o sea, en todo lo que hacemos. Y creo que el investigar, y eso siempre lo hemos hecho. Aquí el siguiente paso es el motivo de esto que quería transmitirles yo con ustedes después de conocer a la doctora Ana María, que es cerremos el círculo, ¿sí? Tenemos que definir, sentarnos y decir, hay que escribirlo, ¿sí? Repensarlo, volver a pensarlo, volver a escribirlo, volver a hacer cuál es el mensaje que queremos transmitir, qué queremos contribuir, porque al final ese es el motivo de nuestra existencia, ¿no? Como seres humanos en este mundo. Te agradezco todo lo que has hecho, Anita, sobre todo para la revista, para el JMX Free, por impulsar a tantos residentes, que es la parte que a mí obviamente me llega mucho, de dar el salto que den ellos el salto hacia la investigación y lo que estás proponiendo, y ojalá que se logre, que podamos descubrir muchos más talentos y sobre todo tener la posibilidad de apoyarlos, los que nos interesa, y en este caso como pues umbrella, así como sombrilla la federación, ¿sí? Recordarnos que la ciencia también se tiene que escribir
con pasión. Acuérdense que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con pasión. ¿Sí? Lo peor que puede haber es no tener pasión en lo que hacemos. Muchas gracias, Ana María, por estar aquí en Memorándum. Y bueno, a quienes nos escuchan en este episodio, y si te inspiró, pues compártelo, ¿no? Con tus colegas, tus residentes y con los que quieras hacer o escribir tu primer artículo. Porque escribir ciencia, como dice Ana María, es también una forma de enseñar. Al menos esa es la parte que a mí me interesa mucho. Es una forma de compartir. ¿Sí? Tenemos que compartir el conocimiento que hemos adquirido. Se lo debemos también a nuestros pacientes. De ellos estamos sacando eso, de ellos estamos aprendiendo. Y si en algo podemos hacer es que ellos también puedan ayudar a otros pacientes a que en este caso de nosotros podamos tener un mejor diagnóstico para ellos o más temprano o un mejor tratamiento. Bien, soy Guillermo Elizondo y esto fue Memorándum. Muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, Anita.